Hola y bienvenidos. Soy Paola Gutiérrez, ingeniero de sistemas y magíster en ingeniería de software y sistemas informáticos. Vengo a acompañarlos en nuestro módulo de fundamentos de base de datos con el propósito de alcanzar unos objetivos dentro de nuestra carrera. Principalmente esta asignatura lo que va a hacer es fortalecer la visión analítica para la resolución de problemas mediante el empleo de tecnologías de procesamiento de información, ayudando a que el proceso de implementación eh, y pruebas de sistemas de información contengan los repositorios de datos, además de integrar toda la parte de conocimientos necesarios para evaluar, seleccionar y gestionar aquellos sistemas gestores de base de datos disponibles en miras de los sistemas de información. Nuestro propósito en de la formación es poder aprender de conceptos necesarios sobre la estructura y fundamentos de la base de datos en servidores y en producción, aplicando conocimientos teóricos explicados durante cada una de las sesiones de nuestras unidades en cátedra para la creación de bases de datos completas. Nuestro objetivo principal es poder aprender a utilizar los diferentes sistemas gestores de base de datos, en donde vamos a implementar un servidor, incluyendo el medio, cómo implementarlo en varios sistemas de información y poder empezar a aplicar un método de seguridad de la información. Nuestros objetivos específicos, en primera instancia, es conocer la generalidad de la modulación de la base de datos relacionales. Segundo, implementar una base de datos en las cuales manejemos unas estrategias recomendadas para los sistemas de información. Tercero, es poder entender los elementos físicos de las bases de datos en un sistema operativo a implementar. Y cuarto, entender el concepto de seguridad aplicándolo a las bases de datos y las instrucciones para poderlo implementar. Las competencias que vamos a desarrollar en este módulo sería diseñar, implementar y administrar la base de datos estática y dinámica, implementar bases de datos con las estrategias más recomendables para hacerlos, entender los elementos físicos de las bases de datos en un sistema operativo para un servidor a implementar, comprender y aplicar aquellos conceptos de bases de datos e instrucciones para crearlas. Vamos a manejar 5 unidades. La primera unidad trata de la introducción de la implementación de la base de datos. La segunda vamos a ver las consultas avanzadas, codificación avanzada, seguridad en la base de datos y procesos de implementación. Esas son nuestras 5 unidades, por lo tanto vamos a involucrar temas esenciales de conceptos iniciales de implementación de base de datos, sentencias SQL para generar consultas complejas, estructura e implementación de seguridad a nivel de gestor de base de datos y aplicación de conceptos de implementación en las bases de datos. Siendo así, vamos a ir introduciéndonos en nuestra primera unidad, que es la introducción a la implementación de base de datos. En ella vamos a empezar con 2 temáticas importantes, que es la base de datos en las organizaciones y el SQL en servidor. El programa analítico de la materia pues busca como generalidad que las bases de datos, como propósito de administrar una base de datos, genere una arquitectura sólida dentro de un modelo conceptual, lógico y físico. Los modelos de los metadatos y todas las metodologías de diseños de base de datos nos van a permitir de alguna manera generar una entidad relación para poder entender que existen bases de datos relacionales y no relacionales. El objetivo semántico en los cuales Michelle Hammer y Dennis Levre nos podían hacer este proceso de relación. El modelo relacional como mecanismo de abstracción dentro de la clasificación, agregación y generación eh, lo podemos también implementar dentro de la materia. Los sistemas gestores de bases de datos, a nivel de considerar que son tareas efectivas dentro de un conjunto de correlación de datos, pues nos van a permitir en primera instancia almacenar información o datos dentro de un gestor. El mantener la seguridad de la base de datos me permite manejar adecuadamente las restricciones, privacidad y algunas partes de integridad dentro de nuestro proceso. Adicional, también va a permitir resguardar o generar respaldos de información para recuperarlo después de que de pronto pueda ocurrir una falla o un error dentro del hardware y software.
También nos permite prever las rutinas de entrada y salida para facilitar el acceso a el manejo de la base de datos. Por lo tanto, la definición de base de datos, de acuerdo a James Martin, dijo en una excelente definición de bases de datos, considerando los conceptos subyacentes, que una base de datos puede definirse como una colección de datos interrelacionales almacenados en conjuntos sin redundancias perjudiciales o innecesarias. Además, que la centralización de la base de datos permite una disciplina compleja, pero evolutiva. Dentro de la motivación original es que nosotros manejemos un desarrollo adecuado de los sistemas que proveen esa necesidad de contar con un entorno adecuado para la manipulación y procesamiento de grandes masas de datos. Necesidad que se vio incrementada por el alto avance tecnológico recorrido en esta área de computaciones y que durante las últimas décadas ha llegado a tener un crecimiento masivo dentro de las bases de datos. Pues recordemos que ahorita existen técnicas en las cuales yo necesito comenzar a administrar y analizar la data. Por lo tanto, existen analíticos de datos que se encargan de verificar por minería de datos cómo estructurar ese almacenamiento, cómo manipular esa información aplicando técnicas de minería de datos. Adicional a ello existe el Machine Learning, el Deep Learning, que son procesos en los cuales yo aplico diferentes técnicas algorítmicas para que precisamente la información sea tratada de manera adecuada. ¿Qué vamos a tener como información? Bueno, las necesidades de nuestra sociedad, es decir, de algo que nosotros decíamos que está en físico, pasarlo a digital. Es lo, digamos, lo más básico que hemos escuchado allí, pero hay múltiples necesidades dentro de la toma de decisiones y lo que nos va a permitir de pronto generar una solución frente a esa necesidad es investigar adecuadamente cómo lo podemos aplicar y de qué manera podemos planificar esa información para que sea precisa, oportuna y completa. Dentro del avance evolutivo de las bases de datos, podemos decir que en la década de 1970, el modelo relacional de base de datos comenzó a ser compartido conforme a un proceso que se dio desde IBM, desde San José, California, por donde se definió que existen modelos relacionales en las cuales hay unas reglas semánticas en las cuales yo debo cumplir para que éstas se cumplan entre esa relación. El análisis conforme a la colección de los datos nos dice que, abro comillas, consiste en una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a dichos datos, en donde la colección de datos debe ser denominada como bases de datos y entender que la misma contiene información relevante para la empresa, siendo su objetivo principal proporcionar una forma de almacenar y recuperar información de una base de datos de manera que sea tanto práctica como eficiente. Esto nos lo dice Silver Shark Abraham y Core Henry en el año 2006. En esta época de desarrollo a nivel de consulta estructurada, SQL como tal nos dice secuencia o lenguaje de secuencias de consulta que de acuerdo a ello se declara como un claro e indispensable tratamiento de volúmenes de información, de forma de que tal pueda accederse a ella de cualquier forma o por cualquier aplicación que trabaje con SQL. Como resultado, se logró un cierto grado de integración de los archivos, interviniendo en algunos de ellos utilizados en el momento en una poca o ninguna estructuración común. Luego de ello, el SQL como estándar de lenguaje de consulta, se comenzó a verificar algunos productos de base de datos, además de dar un ejemplo orientado a la transformación en lenguaje diseñado para usar diferentes relaciones para la transformación de bases de datos. Eso quiere decir que el SQL maneja una serie de componentes dentro de su definición que me permite hacer una manipulación de datos. Por lo tanto, son datos que pueden llegar a generar una flexibilidad para el manejo de algunos requisitos o una norma que
viene trazada desde la lógica de negocio. Es decir, cada empresa necesita recolectar una serie de información, pero esta solamente nos la pueden ofrecer ellos, de tal manera que nosotros podamos adquirir una claridad efectiva de acuerdo a la formación de estos procesos. Y de igual manera que las bases de datos tradicionales pues no queden atrás, sino que ellas puedan ser reutilizadas o hacerles una reingeniería para transformarlas en modelos adaptables a nuestras tecnologías. Una característica de las bases de datos orientadas a objetos es que es la potencia proporcional al diseño y que permite especificar tanto la estructura de datos complejos como las operaciones que se pueden aplicar sobre los datos objetos. Hay unas cualidades que debemos manejar dentro de la obtención de esa información. De tal manera que pensemos primero que no es nuestra necesidad, sino que es la necesidad realmente de una compañía que busca, por medio de una base de datos, gestionar de una manera más apropiada la información y que efectivamente esa información no se nos vaya a perder. Que nosotros tenemos la responsabilidad como programadores y diseñadores de una base de datos en analizar muy bien la data y verificar qué es lo que el usuario requiere o necesita para que efectivamente la información sea enviada de la mejor manera. Entonces, de esas cualidades podemos incluir que las organizaciones y los individuos requieren precisión. Por lo tanto, el porcentaje de información debe ser correcta sobre la información total del sistema. Indudablemente, cuando nosotros hablamos de características que deben ser incluidas dentro del proceso a nivel analítico en las bases de datos, pues llevamos a una precisa decisión en la cual indicamos que esos términos o esas condiciones en las cuales son dadas cada uno de los parámetros me permiten identificarlas como una estructura o una base de datos coherente dentro de la información que me está trayendo, que efectivamente la información a nivel de base de datos es precisa, es segura y que es confiable, sobre todo porque una empresa, yo no le voy a confiar mi información a cualquier tipo de sistema. Es necesario que dentro de las propiedades de los sistemas de información y sobre todo en esta, que es el corazón de un sistema de información, permita como tal encontrar información sobre almacenamientos de diferentes tipos de categorías, porque lo podemos hacer de manera local, en la nube. Ahora las bases de datos tienen de pronto una georreferenciación, que también son propiedades por conexiones distintas a Geodata Database de corporaciones o almacenamientos en la nube para gestionarlo con diferentes tipos de servidores. Pero dentro de ello podríamos descartar de acuerdo a esas propiedades que efectivamente se debe notar la administración, que debe ser siempre pura en el sentido en que yo debo precisar cómo debe venir la connotación de una base de datos, porque la precisión es la que me permite generar más rápido la gestión de la información. Entonces, existen muchas propiedades para generar una serie de propiedades en las cuales yo debo identificar qué debe ocurrir dentro de la base de datos que sea de una manera deductiva y precisa, entendible por el usuario, que efectivamente el usuario comprenda que la información que nosotros estamos manipulando la entendimos bien y que lo que ellos lograron obtener fue unos parámetros muy bien adaptados. Podríamos decir que dentro del tipo de la base de datos, en el metadato o lo que nosotros llamamos el recipiente o la transformación de esos datos internos, debe tener un repositorio limpio en donde nosotros como, primero como programadores podamos entender por qué puede existir la manera en que alguna otra persona pueda llegar a reemplazarnos. Eso puede suceder. Y ese otro programador debe saber sobre el desarrollo de nuestros procesos y la factibilidad de los mismos. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro cómo poder hacer esa gestión de desarrollo. Además de manejar un montón de propiedades inmersas en su dependencia de transformación.
La cadena en la cual nosotros comenzamos a generar una narrativa en la base de datos maneja un servicio en el cual podemos apropiar la creación de la conexión de la base de datos destino. Por ejemplo, nosotros podemos generar una serie de incidencias dentro de un locamiento, pero que se recomienda que los nombres o la nomenclatura que nosotros colocamos tanto en la base de datos como en las tablas sean coherentes. Si estamos hablando del nombre de una persona, pues coloquemos nombre, usuario o nombre persona. No lo podemos colocar de manera separada. No recomiendo que coloquen iniciando mayúsculas porque esto puede incurrir en que nos podamos equivocar en el momento de llamar los campos en el front, ¿sí? O en el back, tal vez. Pero entonces sí es importante que nosotros tengamos en cuenta cómo la vamos a configurar. Los espacios no son buenos dentro del manejo de los repositorios del metadato. Es importante que especifiquemos nombres unidos y que sean claros en el momento de poder deducir de dónde viene ese dato. La base de datos en el host debe tener un repositorio en el cual yo pueda aplicar unos nombres específicos para poder ser llamados. Efectivamente, el nombre me permite darle una claridad frente al manejo que debemos tener para ese proceso. Es importante tener en cuenta que dentro del funcionamiento de la base de datos, lo ideal es que la oportunidad a nivel de lo que yo estoy haciendo como ejecución de desarrollo, pues me permita manejar un tiempo prudente dentro de la ejecución de los datos. Es decir, yo no puedo ponerme a esperar al usuario en procesar una información. La idea es que sea efectiva, sea clara, que en el momento en que yo envíe la información por medio del front, la base de datos la reciba sin problema alguno. Muchas veces cuando estamos aprendiendo a conectar la base de datos con nuestro front, nos suceden errores típicos de no lanzamiento o errores de SQL por sentencias de consulta. Entonces, en este tipo de cosas sí tenemos que tener cuidado porque pues está la credibilidad dentro del desarrollo completo. La completitud contiene la información concisa y la manera de clasificar la misma para que tengamos esa información clara de acuerdo a nuestro desarrollo. Es importante que nosotros tengamos claro cómo va a ser esa estructura y de qué manera la vamos a aprovechar, de tal modo que podamos obtener esa información eh, reunida dentro de procesos de desarrollo continuo. Por lo tanto, dentro de este proceso, verificamos que efectivamente el tiempo transcurrido dentro de lo que se está llamando sea un contenedor de información que permita cumplir unos fines, no a nuestro fin, sino al objetivo, a la lógica de negocio de la empresa. La significancia debe poseer el orden semántico de donde yo estoy haciendo un levantamiento de datos como regla de negocio y estoy solicitándole en primera instancia dentro de los requerimientos funcionales y no funcionales de nuestro sistema a nuestro interesado qué es lo que necesita levantar como información o qué necesitamos llevar como información a la base de datos que sea válida. Ejemplo, ellos nos podrán decir, no, es que necesitamos el sexo de la persona. El sexo, pero cuando nosotros vamos a hacer minería de datos y vamos a hacer la analítica de los datos, pues es más simple pasar de un front que efectivamente le va a decir sexo a la persona, femenino, masculino, pasar a la data un uno o un 2 de tal manera que yo pueda distinguir femenino uno masculino 2 y de esa manera digamos, la nomenclatura dentro de los datos se va a dar de una mejor manera para su entendimiento e interpretación. El nombre del host debe ser claro dentro del repositorio para aplicar cambios, es decir, debemos tener el modo de reiniciar un proceso, debemos tener puertos específicos y configurados para que no vaya a suceder que como estamos trabajando en una empresa que maneja diferentes sistemas gestores de bases de datos, pues no sepa a quién le va a dar salida.
Algo fundamental dentro de la instalación del server es eso, que nosotros sepamos identificar realmente cuál va a ser el puerto de navegación por el cual él va a trabajar y que efectivamente esa efectividad de desarrollo se llegue a cumplir dentro de los procesos de gestión. Los parámetros en los cuales vamos a generar la conexión a nuestra base de datos, pues permite ver la jerarquía de relación que comprende el parámetro de ese origen de base de datos o ese driver que nos va a reconocer. ¿Por qué es tan importante tenerlo en cuenta? Porque en el momento en que nosotros vayamos a conectar nuestra base de datos con el front, pues necesitamos saber de qué manera lo vamos a llamar para que efectivamente no tengamos inconveniente en su invocación. La ubicación dentro del servidor y la seguridad que nosotros le prestemos también es supremamente importante. Por ejemplo, si estamos hablando de una ubicación de copia de seguridad que se va a utilizar dentro de un gestor de base de datos disponible como Oracle, debe tener una ubicación específica de copia de seguridad. Los parámetros se deben dar de acuerdo a los avances de seguridad. Por lo tanto, es un origen de repositorio de metadatos que la base de datos toma para que se especifiquen los parámetros adicionales. Adicional a ello, los valores del parámetro deben coincidir con el archivo y con lo que estamos llevando en el metadatos por ese orden. La significancia debe poseer contenido semántico posible, es decir, que sea significativo. Me voy a llevar un montón de información que no me sirve o me voy a llevar información que permite parámetros seguros. Dentro de la seguridad, pues existe una conexión de base de datos que permite generar unas propiedades en las cuales manejo unas contraseñas, unos inicios de sesión seguros, de tal manera que el administrador los pueda validar y que pueda tener esas propiedades de metadatos, especificando los valores, los puntos y coma y todos los seguimientos posibles que pueda tener para su alcance. La coherencia. Es importante tener dentro del mundo real una coherencia para poder llegar a ver la viabilidad de los procesos dentro de las bases de datos. Muchas veces nosotros no generamos esa, es simple, es poder indicar realmente cómo puedo llegar a tener un valor real dentro de la base de datos y real porque lo notifico porque es que vamos a llevar una base de datos al mundo real, es donde nosotros la vamos a comenzar a aplicar. Entonces es importante poseer em, cosas características de la base de datos de acuerdo a esa información, esa nomenclatura, a esa buena práctica de relación, porque muchas veces cuando relacionamos mal las bases de datos, pues efectivamente no tenemos mm, una buena práctica o un buen deseo para seguirla haciendo. Hay que aplicar mucha lógica. En este proceso voy a ser enfática en que efectivamente si queremos algo muy bien hecho, pues tenemos que dedicarle un buen tiempo de manejo y manipulación. Es decir, que todos los datos a nivel general pueden tener una descripción breve, pero que debe ser concisa. Todos los procesos de las bases de datos deben tener una estructura en la cual yo diga cuál va a ser el campo, el nombre, la longitud, el tipo de dato y una descripción para saber de dónde va a provenir ese dato, cuál va a ser como tal la nomenclatura que me permite llevar esa coherencia. Aparte de eso, nosotros vamos a trabajar grandes volúmenes de información, es decir, vamos a poder transformar una base de datos a esto, tablas unidas para que efectivamente funcionen en el mundo real. Sé que como buenas prácticas puede llegar a ocurrir que tengamos un ideal de que una tabla es una base de datos. mm, Como práctica es una tabla, ¿sí? Y en el mundo real sigue siendo una tabla. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros decimos hice una base de datos, es que por lo menos tiene 7 tablas bien estructuradas, bien analizadas para poder llevar esa información de manera coherente, ¿sí? No podemos decir que realmente las bases de datos
están dadas porque hice una tabla y llevé la información a la tabla. No, realmente las bases de datos trabajan para el almacenamiento concentrado en una unidad lógica. Por lo tanto, las bases de datos deben ser un conjunto de datos estructurados que permiten llevarlo a un contexto real y que en cuanto a su función se permite administrar de manera electrónica a grandes volúmenes de información. En ese sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos en la mayoría de los conjuntos de datos que puedan llevar textos impresos indexados para su consulta y que actualmente, y debido al desarrollo de tecnología y campos de información y de electrónica, las bases de datos están en un formato digital y en ese sentido el componente electrónico ha venido desarrollando una amplia gama de soluciones a nivel de almacenamiento de datos. Todas las aplicaciones deben tener almacenamientos de datos que me permitan como tal de dominarlo dentro de un sistema gestor de base de datos para que permita almacenar y posteriormente acceder de manera rápida a su estructura y que las propiedades deben ser utilizadas y administradas de manera coherente para su uso. Aún así, existen varias clasificaciones de las bases de datos, como lo mencionaba hace un momento. Las bases de datos pueden ser dadas estáticas, es decir, dentro de la lectura podríamos tener que almacena datos históricos, posteriormente las utiliza para estudiar el comportamiento de conjuntos a través del tiempo y realiza proyecciones, toma decisiones y realiza un análisis para la inteligencia empresarial. En otro sentido, las bases de datos pueden ser también dinámicas. ¿Por qué? Porque son bases de datos que almacenan información de manera modificada con el tiempo. Posterior a ello, las operaciones como actualización, borrado, edición y todas las operaciones que pueden ocurrir ya llegan a ser fundamentales dentro de la consulta. Entonces, puede ser una base de datos utilizada en un sistema de información para un supermercado que todo el tiempo es cambiante, de pronto en el valor del producto y en las salidas de información por la cantidad eh, de, de clientes que lleguen y la cantidad de contenido que se lleven por productos. Hay bases de datos bibliográficas que contienen de pronto un contenido en donde necesita ser localizado, necesita ser tipificado para que el autor tenga en su libro la fecha de publicación, el editorial, la edición y determinar esa publicación para poder tener un resumen exacto de lo que estamos pidiendo como libro para podérmelo llevar. Efectivamente, todas las bases de datos deben manejar un orden específico de lógica para poder realizar su consulta y que sin duda alguna podamos llevar ese proceso de almacenamiento de manera clara, de manera concisa, que los datos sean lo más reales posibles dentro del contexto que queremos tener. Por lo tanto, los sistemas administrables de bases de datos van a permitir como tal que como software genere una interfaz de usuario que pueda ser administrable, estructurada para toda la información que se está recopilando. La administración de esa base de datos también permitirá un número de operaciones relacionadas con su administración. Podrá supervisar, podrá ver la productividad y los ajustes de acuerdo a los resguardos de información y la restauración de los datos. Es decir, que hay maneras distintas de poder diferenciar la base de datos y hojas de cálculo, porque es que a veces decimos, no, voy a hacer la base de datos en un Excel. La base de datos solamente contiene como tal una gran estructura eh, de modelos relacionales o no relacionales, pero la hoja de cálculo manipula una serie de datos de manera ofimática. Son formas convenientes de almacenar información, pero entre las principales diferencias entre ellas es formar y manipular y guardar la información, ¿sí? Eh, Tener la cantidad de datos que se pueden llegar a almacenar dentro de un sistema de administración de base de datos, llegar a generar una accesibilidad dentro de los datos para que ellos sean procesados. Los modelos de datos pueden llegar a tener una clasificación en donde estas pueden ser un modelo de administración de datos, básicamente por una descripción conocido como contenedor de datos. En ellas se guarda la información y se almacenan los métodos recuperando esos contenedores. Los modelos de datos no son cosas físicas,
opciones que permiten de pronto implementar un sistema eficiente de base de datos que por lo general se refieren a una secuencia de algoritmos y conceptos matemáticos. Sin embargo, las bases de datos jerárquicas son aquellas que se organizan en forma de un árbol invertido de cabeza, en donde el nodo principal, ¿cierto? El nodo padre es la información donde los hijos van a tener de pronto un llamado. Los nodos tienen padre siempre y un llamado raíz en el cual todos los hijos deben poseer sus hojas. Las bases de datos jerárquicas son especialmente útiles en aplicaciones de gran volúmenes de información y son datos que pueden ser compartidos a nivel de estructuras estables y de gran rendimiento. Una de las principales limitaciones dentro de su capacidad es representar eficientemente la redundancia de datos. Los datos de red es un modelo ligeramente jerárquico. Su diferencia principal es que se modifica el nodo. Principalmente si el nodo tiene varios padres, se posibilita el manejarlo jerárquicamente. Fue un proceso de mejora del modelo jerárquico, ya que ofrece una solución eficiente del problema, una redundancia de datos, pero aún así dificulta la significancia de administrar información en una base de datos que ha sido significativa en un modelo que en la mayoría de programadores se puede utilizar como usuarios finales. Las bases de datos transaccionales son aquellas que son dadas por un fin de envío de información de datos a grandes volúmenes, pero las bases de datos más típicas dentro del análisis de datos, la producción industrial y se entiende como la recolección de la información en la mayoría para manejar diferentes tipos de velocidades, pero evitar la redundancia y la duplicidad de la información. No obstante, manejar diferentes tipos de aprovechamiento para la conectividad dentro de las relaciones. Un ejemplo habitual dentro de la transacción es la cantidad de dinero que se puede manejar en las cuentas bancarias. Transaccionalmente, diariamente, estamos haciendo varios procesos de gestión. Estos procesos de gestión puede llegar a garantizar que se pueda tener una efectividad dentro de las operaciones que deben ser atómicas dentro del sistema y garantizar sobre cualquier circunstancia el resultado final de esa transacción. Por lo tanto, me puede mirar o medir la trazabilidad del proceso que se ejecutó frente al desarrollo de su primera solicitud. Si se quiso consultar la cuenta, si se quiso cambiar la contraseña, si se quiso generar alguna serie de débito, si se quiso hacer una transferencia de cuenta a cuenta para enviar dinero. Todo este tipo me permite generar ese proceso transaccional. Las bases de datos nos ayudan como tal, de manera relacional, en tener en la actualidad una representación de problemas reales y administrar dinámicamente todas las postulaciones desde los fundamentos de 1970, que es consolidar modelos de base de datos como idea fundamental dentro de las relaciones, que considere una manera lógica de conjuntos de llamados tuplas y que esas tuplas dentro de la teoría relacional me permita llamar la conceptualización de imaginarme cómo viene la relación, pero que de ese modo me permita tener salidas de información eficientes. Hay bases de datos multidimensionales, las cuales son dadas de acuerdo a aplicaciones muy concretas, pero que son cubos llamados OBLAP. La básica de este comportamiento es que no se diferencian demasiado a la base de datos relacional. De hecho, ellas podrían tener un término multidimensional, pero que dentro de los campos o atributos de la tabla pueden ser de dos tipos y que se representan de acuerdo a dimensiones y representan métricas que desean aprender. La otra base de datos es la orientada a objeto. Este modelo es basado en modelos informáticos orientados a almacenar datos con un estado de comportamiento. Esto quiere decir que los datos pueden ser encapsulados, llevados a la herencia del polimorfismo, encapsulados por propiedad de información al resto de los objetos, impidiendo el acceso incorrecto o de conflictos. La herencia puede llegar a tener ese comportamiento heredado de jerarquía de clases y el polimorfismo genera una propiedad para ser aplicada a diferentes tipos de objetos.
Las bases de datos documentales ayudan a indexar en un texto completo la cantidad de relaciones de búsqueda que sirven para almacenar grandes volúmenes de información. Las deductivas nos ayudan a generar bases de datos que permiten eh, basarse en reglas y hechos almacenados en una base de datos. Son deductivas porque me permiten manejar datos lógicos a raíz de una base matemática. Entonces, ¿cuáles serían esas ventajas para las bases de datos? El uso de lógica al expresar las consultas, permite responder consultas recursivas, cuenta con negaciones estratificadas, capacidad para obtener información a través del almacenamiento de datos y mediante la inferencia. Usa algoritmos que optimizan las consultas, soporta objetos y conjuntos complejos, asegura la integridad de los datos, elimina datos inservibles rápidamente, facilita su funcionamiento. Las fases de interrogación, aquellas de pronto que pueden ser duplicadas o implícitas, y la fase de modificación que pueden ser reglas denominadas reglas de generación. Bien, para ello, por lo tanto, importante verificar que la base de datos se maneja a grandes volúmenes de información, lo podemos llevar a un campus bastante amplio. Vamos a introducirnos dentro de SQL Server. SQL es un sistema gestor de base de datos. Este se especializa como modelos relacionales, principalmente para almacenar y recuperar datos solicitados. Server SQL se mantiene con una amplia variedad de aplicaciones de transacciones de inteligencia empresarial y analiza los entornos informáticos y corporativos. Los temas centrales que vamos a trabajar dentro de SQL es la calidad de la base de datos, la administración de datos inciertos, la accesibilidad de personalizar y administrar esos perfiles, administrar datos para redes sensores, inteligencia de negocios en tiempo real, evaluación de desempeño y a nivel corporativo, manejar bases de datos con procesamientos a nivel de SQL, administrar seguridad en los datos y administrar datos semánticos basándonos en criterios focalizados a un listado de datos. De acuerdo a ello, entonces, nuestra ideal dentro del proceso es que comencemos a instalar SQL Server. Las recomendaciones dentro de la instalación es que precisamente tengan un adecuado proceso de instalación porque verificamos también cómo manipular los datos por medio de un puerto. Supongamos que nosotros queremos hacer la instalación del server SQL y también queramos tener el Apache por MySQL o queramos tener el, qué sé yo, otro motor gestor de base de datos como Postgres. Entonces, es importante, ¿cierto? Que efectivamente, dependiendo de la configuración y del sistema operativo que tengamos, pues poder seguir haciendo el paso a paso de ese proceso y que efectivamente cada uno tenga un proceso distinto de navegación. ¿De acuerdo? Es importante que no nos vayamos de pronto a mirar la trazabilidad de, instalémoslo automáticamente. No, nosotros somos los administradores y nosotros debemos saber de qué manera se debe tener un correcto proceso de instalación frente al desarrollo de nuestro SQL Server. Vamos a mirar cómo es el proceso de instalación para que lo tengamos claro y que en el próximo encuentro ya tengamos SQL Server instalado para comenzar a trabajarlo. Vamos a mirarlo y vamos a ir mirando el paso a paso de cómo poderlo hacer sin problema. Entonces, lo primero es ir a la descarga de SQL Server. Dentro del proceso de descarga, lo ideal es que comencemos a mirar cuál es el más seguro. Hay tres que podemos llegar a instalar. El de la nube, que es el Azure,
el de perímetro y el server local. Entonces la idea es irnos por el server local o descargar la edición especializada gratis, Developer o Express. En este caso, lo aconsejable es mirar las características que tiene cada uno y la que ustedes crean más eficiente para su proceso de desarrollo. Luego de haber escogido la diferente herramienta, que la edición gratuita para developer, ¿cierto? La descargamos, ¿cierto? Y hacemos su proceso de instalación. Entonces, ya descargada, abrimos el proceso de instalación, le decimos que la configuremos de manera descargada, personalizada, configuramos los puertos de instalación, validamos que efectivamente se haya instalado correctamente. Si tenemos otros gestores de bases de datos inmersos, pues él nos va a pedir con más razón tener el puerto de navegación pertinente para él. Hacemos el proceso de restauración para su instalación, verificamos que todos los componentes estén de acuerdo a cada uno de los lenguajes para que no tengamos inconveniente y luego de ello, pues ya generamos el proceso de autenticación para poderlo generar dentro de nuestra zona regional. Validamos que efectivamente se encuentre todos los instaladores posibles dentro del desarrollo. Ahí nos vamos a demorar un poquitín mientras él confirma ese proceso y precisa las búsquedas de lo que estamos pidiendo que tenga instalado. Verificamos todas las herramientas que sean instaladas. Le ayudamos a que se efectúe como tal el llamado y la colección de la ejecución de nuestro server con los sistemas que requerimos. Por lo tanto, ya miramos que tenemos el icono de Microsoft SQL Server y comenzamos a generar la autenticación. Miramos cuál es la más precisa para comenzar a iniciar nuestro proceso y validamos esa gestión. Entonces, la idea es que en un próximo encuentro ya ustedes tengan su SQL Server instalado de esta manera para que lo hagamos viable dentro de su uso con el siguiente tema de consultas. Les agradezco, no siendo más, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.